¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo han estado? Bienvenidas, bienvenidos a un video más. El día de hoy me encuentro en el Grand Theft Auto Online y como les tenía prometido, les vengo a hacer un podcast. En estos videos lo que generalmente realizo es la exposición de un tema que tenga que ver con tu realización personal, con tu desarrollo existencial. Nosotros, los seres humanos, tenemos una muy inseparable relación con nuestro creador, con nuestra fuente. Y de eso les vengo a hablar hoy. Hoy vengo a hablarles de nuestra relación con Dios. Vamos a subir a esa montaña que está allá, ¿sí o no? A ver, vamos a subir, esta está por acá. Vamos a subir, esta vaina está acá, mira. Y nos vamos a ir por aquí. Y nos vamos a dar un super vueltón mientras estamos hablando de este tema tan importante que es la relación con nuestro creador. Primero déjame pedirte que te suscribas a este canal. Si ya has visto este y varios videos y pues te gusta el contenido que estoy compartiéndote, pues entonces ayúdame con tu like y ayúdame con tu suscripción. Y si consideras que este material te fue de gran ayuda, pues entonces compártelo con alguna persona a la que quieras que también le llegue esa ayuda. Porque nuestra relación con Dios es algo tan personal, es algo tan individual y es algo tan volátil, porque siempre estamos en una continua lucha por tener, por ser, por, digamos, vivir, por realizar, y eso nos hace olvidar continuamente de lo afortunados que somos como especie dominante. Tenemos una gran ventaja y un gran privilegio frente a todas las especies del mundo, y eso se debe en gran medida a que tenemos esa forma de entender, de interpretar, de conectar con esa realidad, con esa fuente creadora. Nosotros nos podemos conectar a ella a través de la meditación, a través de la oración, a través de la contemplación. Y podemos analizar, podemos discernir, podemos darles nombres, podemos darle incluso imagen, apariencia, podemos darle también cualidades y rasgos de personalidad según la deidad. Y pues esto viene de las palabras de un nacido en el seno de una familia católica como es la mía, también con una gran influencia en el protestantismo y el cristianismo que se desprendió de Martín Lutero, y todo este movimiento pues que estaba en contra de la religión de Roma. Así que yo tengo mucha base de esa cuna. Esa fue mi primera fe, y digamos de que Jesús fue mi primer maestro a nivel espiritual. Pero desde el año 2012 recorro el camino de la doctrina budista. Es un camino de mucho esclarecimiento, donde lo que se busca es la trascendencia, donde lo que se busca es la iluminación, donde lo que se busca es el despertar. Y ese despertar obviamente tiene que llevarte a un lugar. Ese lugar se puede considerar el cielo, el paraíso, el nirvana, el lugar a donde vas a llegar y vas a estar en comunión con ese Padre, Madre, Creador y Creadora de toda la fuente de la vida, de toda
la sopa cuántica que compone el polvo de estrellas, que forma los astros, que forma todo lo que existe, que forma los elementos, que forma todos los átomos que están componiendo la materia y la no materia. Y es, digamos, bastante complejo si lo ves desde el punto de vista histórico, lo que es la historia del ser humano, lo que somos nosotros desde que pudimos obviamente recorrer el planeta, desde que la Tierra se enfrió, por así decirlo, y que comenzamos a dominar esta creación de la forma en la que en este momento ya lo hacemos. Siempre hemos tenido una relación con esa fuente, con ese último electrón, con ese arquitecto, creador de la vida y también de la destrucción, porque sin vida, sin muerte no existe ese renacimiento que es la vida eterna a la cual llega todo mundo. Y viéndolo desde un punto de vista, digamos, más material, más etéreo, dentro de la misma naturaleza lo vemos, que para que una cría de un león pueda vivir, debe morir una cría de un antílope, o debe morir un animal para alimentar a esa cría. La naturaleza es así, es indómita. La naturaleza es, al mismo tiempo que es salvaje, nos muestra los mejores rasgos de comportamiento, la nobleza de un perro, la empatía de un gato, digamos como la tranquilidad de las aves, y también al mismo tiempo la violencia, la agresividad de otras especies. Y viéndolo desde el punto de vista de convivencia, las mismas especies siempre están combatiéndose por territorio, por hembras, por comida. Entonces hay una tendencia al conflicto dentro de esta realidad. A ver si vamos en reversa, a ver si, no, mira, por acá hay un lugar cool, que aquí podemos ver amaneceres y atardeceres, ya es de noche, pero podemos acá, a ver, a mí me gusta acá, con tal de que no se va a poner a llover, estacionémonos acá en este plancito y miremos allá la luna, ahí quedó, listo, ahí quedamos, cambiémosle la aquí. Listo, ok, está viéndose el cielo ahí, la luna. Y pues bueno, mi gente, regresando al tema. Entonces, dentro de la historia, ¿cuántos dioses han existido? ¿Cuántas mitologías han existido? La mitología sumeria, que tenía los dioses Enki, y bueno, todos estos, digamos, de las tablillas de Qumran, que también se muestra mucho, un montón, eran muchos eran dioses que vivían incluso entre los humanos. Esos eran los dioses de Egipto. Y después de eso pues tenemos nuestra información judeocristiana, que pues, habla mucho de ese Génesis, de ese paraíso, todo. Pero pues si abordamos esa existencia de Dios desde el punto de vista hinduista, que es una religión con múltiples dioses y muchos dioses que se comparten un territorio llamado pues también como ese cielo, como ese infierno también. No solo existe un solo demonio o un solo diablo, ¿sí? Son muchas criaturas, al mismo tiempo que existen una gran cantidad de dioses. Y esos mismos dioses también en el hinduismo tiene la capacidad de que el mismo Dios se encargue de destruir, como por ejemplo este Dios Shiva, el que tiene la cobra y la espada, creo, y que tiene un tercer ojo que es de color azul, me parece que es Shiva. Entonces, ahí es donde viene siempre digamos como el cuello de botella para poder de que la humanidad converja dentro de una sola realidad, dentro de una sola espiritualidad.
y eso siempre ha formado y ha desatado batallas, guerras, confrontaciones. Siempre ha habido la guerra entre dioses, un dios vikingo, los dioses vikingos contra el Dios de Israel, contra el Jesús crucificado y vuelto Cristo, el Mesías, ¿sí? Luego los musulmanes con Mahoma. Y hay una cuestión muy interesante, viéndola pues desde el punto de vista de lo que es estas mitologías, los hebreos y judeocristianos y también los musulmanes, de que las tres están influenciadas por un personaje, y ese personaje es el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel fue una persona que estuvo muy en contacto con Moisés, que estuvo muy en contacto con María, que estuvo muy en contacto con Jesús y que estuvo muy presente en la vida de Mahoma. Entonces, así como existen este tipo de ángeles y arcángeles, también existen las, digamos, contrapartes, los ángeles caídos, los que son, digamos, encargados del inframundo, así como en los dioses griegos existía Hades, que era como el antagónico de Zeus, a la vez que era el hermano. También existía el dios de la guerra, también existía el dios del océano, el dios del mar. Todos esos dioses formaban una cultura de la civilización griega. Y cuando los romanos acabaron con ese imperio, absorbieron de alguna manera su teología, su forma de relacionarse con los dioses, al mismo tiempo que también adquirieron su arquitectura, la absorbieron, también el arte. Muchas cosas del imperio griego fueron, digamos que replicadas en las civilizaciones romanas, y se ve mucho en la construcción, se ve mucho en ese tipo de obras arquitectónicas que había en ese entonces, las estatuas, las obras de arte, todo tenía que ver mucho con lo que habían aprendido de los griegos, y de ahí se tomó la religión de una manera, digamos, similar, aunque los romanos lo que tenían era una gran cantidad de dioses como Marte, Júpiter, Minerva, o sea, todos eran más como planetas, eran más como astros, y a esos astros era que le rezaban. Pero en ese tiempo, en realidad, podemos decir de que fue una época muy oscura, cuando los romanos estuvieron en el poder y pudieron dominar pues, gran parte de Europa, por no decir toda Europa, a África, cuando estuvieron en Egipto. Bueno, eran salvajes en realidad, tenían una forma de vivir, de comer, de relacionarse sexualmente, que era una perdición, que de hecho esa fue como una de las situaciones por las cuales ese imperio cayó. No fue sino hasta que Constantino el Grande, el emperador Constantino, hizo de la religión católica algo que, en lugar de, o sea, el cristianismo, por así decirlo, porque en ese entonces no existía religión católica, ese cristianismo fue aceptado, o sea, ya a los cristianos no los arrojaban a las fosas de los leones, ni los ponían a hacer carne cañón, ni nada de esas cosas, ni los quemaban, sino que los comenzaron a respetar. Y después, a través de una encíclica, de una especie de concilio, no recuerdo el nombre de este otro emperador, ahí fue que comenzó a ser la religión católica, apostólica y romana, la religión oficial del Imperio Romano. Y es por esta razón que muchas de las publicaciones iniciales de todo el cristianismo fueron en latín, y eso era pues obviamente derivado del griego y era un idioma romano. Entonces ahí hubo un momento donde la religión
se convirtió en algo muy, muy complicado, porque se mataron a millones de musulmanes, a muchos judíos, o sea, se acabaron con estas celebraciones de esas religiones y eso hizo pues que fuera una época muy 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 mala que se la debemos pues principalmente a las inquisiciones y a la dominancia de la religión católica, que es como un vestigio del Imperio Romano. Eso es algo pues que me ha quedado a mí en lo que es el estudiar la historia tanto de la religión como de la historia del ser humano. Siempre hemos estado en guerras, pero los momentos en los que más ha existido muerte, devastación y, digamos, aniquilación de la cultura, del folclore, de todo lo que incluye lo que es un pueblo, fue los momentos de la edad oscura, del oscurantismo, de la época en la que hubo esa dominancia como tan arbitraria, y que te tiraban a un río para ver si eras una bruja, y si salías pues eras bruja, y si no salías pues simplemente qué pena con usted, nos equivocamos. Pero así era eso. Entonces no es ver la religión desde ese punto de vista bajo mi filtro, porque pues igual yo perdí un poquito la fe cuando comencé a conocer todas estas cosas, cuando comencé a relacionarme más con lo que pasó en América Latina, cuando llegaron los españoles. Bueno, todas esas cosas me fueron, digamos, desilusionando un poco del cristianismo. Pero, sin embargo, el personaje de Jesús como tal siempre fue una persona que veneré y sigo respetando y venerando de una manera, porque es uno de los profetas. Así como Buda fue una persona que en su momento salió y surgió para cambiar el sufrimiento y mitigar el sufrimiento de mucha gente en la India que estaba viviendo en las mismas circunstancias que vivían los judíos de la época de los romanos. Estaba viviendo cuando había guerras, matanzas, cuando, mejor dicho. Entonces, eso fue lo que hizo Buda. Eso fue lo que hizo Buda. ¿Y por qué a mí me llena tanto el budismo? ¿Por qué me parece que me conecta tanto con Dios? Porque siento que al estar en presencia y aplicar las cuatro nobles verdades y el camino del óctuple sendero a mi vida, que es pues obviamente el caminar que nos dejó Buda Gautama, pues obviamente yo lo siento que es mi camino hacia la eternidad, y que viviendo bajo estos principios estoy comportándome de la manera correcta para poder tener una buena conciencia que me acompañe en mi viaje de la muerte a la vida eterna, que es la vida de la conciencia. Y lo más importante para un budista y que se considere pues una persona que quiera trascender es eliminar los juicios. Por ejemplo, yo te acabo de decir lo que me alejó de la religión católica en su momento. Sin embargo, no juzgo ni considero que ningún católico tenga la fe incorrecta, a no ser que estén juzgando y condenando a los demás, porque ahí es donde viene realmente el problema. Cuando un musulmán culpa a un católico o a un judío de la barbarie de su pueblo, de la destrucción, ahí es que comienzan a existir los comportamientos que te separan de Dios, que te separan de ese amor, de esa tolerancia que los avatares enseñaron. Eso fue lo que enseñó Jesús, eso fue lo que enseñó Lao Tse, eso fue lo que enseñó Buda, eso fue lo que enseñó, bueno, que Gandhi, eso fue lo que enseñó Krishna, eso fue lo que enseñó Francisco de Asís. Es que no han sido pocos, han sido pocos las personas que han mostrado el camino. La cuestión es que, pues, la doctrina, digamos, católica, la doctrina
musulmana, chiita, la doctrina incluso hebrea, son doctrinas que son muy cerradas a que lo demás sea cierto, porque pues al decir que lo demás es cierto, estarían negando su verdad absoluta. Y la verdad absoluta, la verdad de una persona, puede ser una completa mentira para otra, ¿entiendes? O sea, yo conocí muchas personas judías y muchas personas musulmanas e hindustanas en Panamá. Mira, aquí hay un paracaídas. Tira unos. ¿Será que lo tira? ¡Wow! Ah, chucha, se mató. Pensé que iba a salvarse. Y estas personas, por lo menos los judíos que conocí en Panamá, wow, esas personas son hermosas, son personas, mejor dicho, son buenos patrones, son buenos amigos, son buenos clientes. Obviamente que dentro de la comunidad hay de todo, hay de todo, hay personas que no son tan amorosas, hay personas que no son tan tolerantes, hay personas que no son tan optimistas, pero pues es exactamente lo mismo, ¿sí? Yo tuve clientes hindustanes también, varios, en Panamá también, y son personas también que por lo menos se preocupan mucho porque si tú eres un empleado de ellos, no te falte nada para que no los dejes. Eso fue la impresión que me dio con los hindustanes de Panamá. No sé cómo sea de repente vivir en la India y trabajar allá para la India, porque sé que allá la cosa es diferente por las castas y por todas esas cosas. Entonces no tengo pues como ese conocimiento de causa. Pero eso fue lo que me pareció, por lo menos de las personas que conocí, eran personas así, esto, mira, te hace falta esto, o te escuchan que tienes un problema y te dicen, oh, mira, aquí puedes hacer esto, te voy a ayudar con esta persona, llama a alguien que yo me encargo. Eso lo viví con los hindustanes. Y pues musulmanes, la verdad, no he tenido clientes, ni amigos, ni nada. Pues sí me escriben muchas personas de Jordania, de Pakistán y todo. Y me imagino que son musulmanes, pero pues con esas personas normalmente no tengo mucha interacción. No converso mucho porque es por Messenger y yo el Messenger lo uso más que todo es por negocio, lo uso más que todo es como para vender mis asesorías, para promocionar mis videos, para vender suplementos, no tanto pues como para conversar. Eh, pero sí considero de que en todas las... Ah, no, una vez conocí a una mujer musulmana en Panamá también, Mariam se llamaba, era una iraní, pero una persona hermosa, o sea, la persona, no solo el físico, que era decir una mujer muy bonita, pero, ah, mira que está mi carro, pero como persona, era linda con todo el mundo, era formal, era de las que llegaba y saludaba a todo el mundo, de las que daba propina, de las que hacía regalos en Navidad, de las que, ¿sí me entiendes? Era una persona así. Y ella me hablaba mucho de que los musulmanes respetaban y sobre todo a Jesús, pero que también a la Virgen. Pues, creo que así es que deberíamos comportarnos. Es que deberíamos comportarnos todos los seres humanos y tratar de que sin importar la fe que tuviéramos, nos diéramos cuenta de que todas esas fees, todos esos teísmos, todas esas culturas espirituales que nos gobiernan, nos llevan hacia el mismo lugar, porque nos hacen parte de la humanidad, del ser humano, que es la única raza que existe. Los negros, los indios, los caucásicos, o sea, los hispanos o los latinos, bueno, tanta diversidad que hay en nuestras etnias, pero al final todos somos seres humanos, todos provenimos de esa misma semilla y si nos pudiéramos guiar por las enseñanzas de los maestros y no nos estuviéramos matando, creo que estaríamos viviendo mucho mejor. El reto que tenemos es que
siempre nos hemos estado matando, siempre. Nos matamos por una cosa o nos matamos por la otra. Hoy en día es igual y te matan por robarte un celular, te matan por una mujer, te matan por intolerancia, por un choque, bueno, te pueden matar por cualquier cosa y eso indica en realidad que pues, es como imposible desterrar el mal del bien, desterrar la energía negativa de esta realidad, porque siempre están, de hecho, incluso tú solo, ¿cuántas veces no te criticas? ¿Cuántas veces no te juzgas a ti mismo, no te insultas, no te regañas, no te tratas mal por lo que hiciste, no te sientes fracasado, no te sientes avergonzado de ti? Y eso es algo muy negativo para ti, porque independientemente de cualquier cosa que te haya sucedido, de cualquier error, de cualquier persona a la que hayas defraudado, el solo hecho de tener la oportunidad de redimirte haciendo las cosas bien, ya te hace un ganador frente a todas esas situaciones del pasado. El pasado no dicta lo que eres, pero sí te puede iluminar para llegar a ser lo que quieres ser. Las personas que tienen sueños grandes, que tienen proyectos grandes y de repente tienen un fracaso, tienen un revés, tienen una situación adversa, tienen una pérdida, entonces ya se sienten fracasados y eso es para toda la vida. No, o sea, eso fue un fracaso. Si ustedes se ponen a fijarse en las películas, en los libros, los protagonistas siempre tienen problemas, incluso en las novelas. En las novelas una persona llega y sufre desde que empieza esa vaina hasta el final, pero al final termina triunfando, termina con el amor de su vida. Así son las novelas y así debe ser la vida. Por eso cuando te sientas acorralado, cuando te sientas que ya no tienes más que hacer, que ya no vales ni un centavo, ten en cuenta eso. Es solamente un capítulo, es solamente unas cuantas páginas de la historia de tu vida. Yo soy de una ciudad que se llama Armenia. Armenia es una ciudad que tiene muchos contrastes, porque es una ciudad hermosa, una ciudad divina. Personas que quieran entrar, hagan por Google Earth, coloquen Quindío para que vean el eje cafetero, porque sé que hay mucha gente que me ve no es de Colombia. Chequen cómo es de hermoso esto. Sin embargo, Armenia es una de las ciudades, creo que es la ciudad con el índice de suicidio más alto de Colombia. Aquí se suicidan mucho las personas y es algo ya como histórico, como que viene con ese comportamiento desde hace décadas, no es que es ahorita mismo, siempre ha habido mucho suicidio acá en Armenia. Paradójicamente, y debo apuntar esta parte porque me parece también que es algo muy interesante que pasa aquí hay iglesias luciferinas y satánicas. Y eso genera de repente como una alteración en la fuerza, me da la impresión. Y eso también se debe pues a tanta libertad de culto, porque aquí cualquier persona puede poner una iglesia, cualquier persona puede abrir un templo para orar, porque pues está en la Constitución se te da esa ley, esa libertad de que puedas congregar a la gente y todo eso, ¿sí me entiendes? Entonces, aquí mismo, en lugares como Pijao, como eso, hay esas iglesias. Y pues es delicado, ¿no? Es delicado. Y hay una discrepancia enorme entre la belleza del departamento, el mismo paisaje, la misma cosa, y la gente mantiene triste, mucha gente mantiene aburrida, como les digo, mucha gente se suicida, y eso es algo que en realidad es muy negativo tanto para la persona que lo hace, porque ahí hay un estancamiento a nivel de reencarnación, a nivel de volver nuevamente a vivir lo mismo, yo conocí a una persona, un maestro budista, cuando empecé con lo del budismo, pero no fue mi maestro, simplemente la vida me lo presentó.
era un cliente del gimnasio. Yo tenía en ese entonces, en el 2011, una cafetería en el gimnasio donde ahora trabajo todavía y tenía clientes. Entonces me la pasaba ahí y conocía a mucha gente y un día llegó un señor, comprame de una. El señor me dijo que si yo estaba bien, y yo venía pues con problemas, muchos problemas existenciales, muchos. En ese año tuve un fracaso muy grande y eso fue muy difícil de superar para mí. Entonces, incluso pensé en algunos momentos en eso, en que no quería vivir y todo. Entonces le conté a él eso. Y él me dijo, él era un maestro de yoga y pues practicaba todo esto de ayudar a las personas y todo. Y mira, me llegó ahí que cuando una persona se suicidaba, dentro de lo que es esta sabiduría, o sea, tú tienes que volver nuevamente a vivir eso, pero vuelves la primera vez en un estado de dependencia y vulnerabilidad terrible. Y después incluso puede que tengas esa carga con una persona que no seas tú, una persona de tu familia, que tengas que vivir eso de o sea, afrontar todas esas pérdidas y esas cosas. ¿Cómo es la mejor forma en la que uno puede ganarse el cielo, ganarse el paraíso? Pues en realidad es venciendo el karma, venciendo todas esas, digamos, oportunidades de comportarte mal, de cometer los errores que ya se han cometido en el pasado, de asumir de una manera muy estoica lo que te sucede. El estoicismo reza que las cosas que te pasan no son ni buenas ni malas, son simplemente cosas que tenías que vivir, que experimentar para poder seguir evolucionando. Entonces tú no has hecho nada malo, pero tú dices, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué soy tan de malas? Y porque, pues sí, porque muchas veces tú le metes ganas, pero la vida te golpea y la vida te va a seguir golpeando siempre. Entonces lo que hay que hacer es, desde un punto de vista muy estoico, muy, digamos, abnegado, confiar en que las cosas van a mejorar y seguir para adelante y tener la seguridad de que tú puedes aguantar lo que estás viviendo y que lo que estás viviendo, por más difícil que sea, es un capítulo de tu vida y que si tú superas ese capítulo, la recompensa que viene adelante es muy grande, porque vas evolucionando, vas creciendo, vas haciéndote cada vez un alma más sabia, un espíritu más libre, una esencia más pura, porque de eso se trata el camino. Y ese sería pues como un mensaje final que les quiero dejar a todas las personas, y es que entiendan que ustedes son Dios. O sea, vamos a hacerlo más singular. Entiende que tú eres Dios. Tú eres Dios. De la misma forma en que yo soy Dios. Y de la misma manera en que todos somos Dios. No hay una sola cosa, no hay un solo elemento, no hay una sola criatura en esta creación que no sea Dios. Y en eso es que deberíamos concentrarnos, la raza humana, en ser y traer más a Dios a nuestra realidad. Porque de esa forma es que podemos y podríamos, en caso de que lo hiciéramos, está bien difícil que lo hagamos, pero podríamos resolver todos los problemas que tiene este planeta. Y en realidad los problemas del planeta mayormente son ocasionados por el ser humano. Todos los problemas que podemos ver a nivel de deforestación, a nivel de cambio climático, a nivel de todo. Bueno, el cambio climático no solamente depende del hombre, pero nosotros nos estamos encargando de que sea más drástico y de que nos golpee más fuerte. Estamos acabando con el agua potable, estamos acabando con las reservas de árboles, estamos acabando con las especies de insectos que se encargan de polinizar, que se encargan de que las flores se puedan relacionar y reproducir entre ellas.
o sea, tantas cosas que estamos nosotros haciendo mal en este momento, y es en gran medida porque estamos alejados de esa fuente. Y es muy posible que si tú estás muy aferrado a tu versión de Dios y esa versión te lleva a atacar a las demás personas que tienen otras creencias, que tienen otras culturas, que tienen otras costumbres, entonces es muy posible que tú seas parte del problema y que no estés entendiendo ni captando el mensaje que te está dando tu fe. Porque si tu fe es de Mahoma, Mahoma fue compasivo, Mahoma perdonó, Mahoma permitió que se pudiera rezar a Jesús, que se pudiera alabar a Yahvé, a Yehua, que se pudiera mantener el Tao, el budismo, que se pudiera mantener cristianismo, protestantismo. O sea, en la época en la que Mahoma lideró, hubo tolerancia, así que incluso los musulmanes pueden aprender de eso, los budistas pueden ser como fue. Bueno, es que Siddhartha no fue el único Buda, han existido muchos Budas y estoy seguro que después de él en la India han existido muchas personas iluminadas, muchos monjes, muchas personas que nos han mostrado la forma de vivir, muchas personas muy religiosas y muchas personas no tan religiosas que simplemente viven de la manera correcta, y eso debe ser imitado y debe ser replicado en tu vida para que de esa manera nosotros, la humanidad, podamos existir en paz. Solo cuando todos asumamos el verdadero amor de nuestra fuente creadora y la expresemos a través de la tolerancia, a través de la compasión, a través de la no agresión, a través del no juzgar, a través del no querer dominar, sino simplemente coexistir de una manera tranquila, afable, apacible, amorosa. Ahí podremos decir de que Dios está con nosotros todo el tiempo. Y esto es todo por hoy, mi gente. Les agradezco muchísimo. Les agradezco estos minutos de su tiempo y voy a seguir aquí en esta ciudad andando, manejando mi carrito, y a ustedes espero verlos en el próximo podcast. All the best, people. Bye bye. Namaste.